buenas, bienvenidos a todos y todas a este nuevo programa de Entre Vecinos. Como ya saben, dedicamos todos los miércoles este espacio a nuestros vecinos y vecinas a través de videollamada y desde casa. En esta ocasión vamos a contactar con Manuel García. Seguro que muchos de ustedes lo conocen, ya que ha sido maestro durante muchísimos años en el Colegio José Nogales. También ha ejercido como director, como jefe de estudios y como secretario. Tiene una amplia experiencia en el ámbito de la educación. Actualmente trabaja en el Centro del Profesorado en Aracena. Con Manuel vamos a hablar pues desde un ámbito personal y también profesional. Ya que estamos hablando con él, queremos hacerle algunas preguntas sobre cómo ha afectado la crisis sanitaria al mundo académico, como ya saben, sobre todo focalizando en las familias, en el profesorado y en el alumnado. Él, como tiene tanta experiencia, nos va a poder dar muchas informaciones sobre este ámbito y conocer mejor cómo se ha adaptado el ámbito académico, el ámbito de la educación a los tiempos por COVID-19. Así que les invitamos a que disfruten de este programa. Como siempre, seguramente aprenderemos algo y les doy la bienvenida. Comenzamos. Hola Manuel, muy buenas. Bienvenido a Entre Vecinos. Buenos días, Luna. ¿Qué tal? Bueno, muy buenas, bienvenido por segunda vez a este programa de Entre Vecinos. Ya hace unos años hicimos otro más dedicado a tu vida, a ti, a conocerte mejor, y hoy queríamos volver a estar contigo en este programa, bueno, pues para saber también cómo tú has llevado esta situación que todavía seguimos viviendo. Las primeras semanas o el primer mes de confinamiento, cómo te ha afectado a ti personalmente, a tu vida y también, por supuesto, a tu trabajo, ¿no? Manuel, como seguro mucha gente sabe, tú has sido director del Colegio José Nogales, también maestro durante muchísimos años y ahora actualmente trabajas en el CEP, en el Centro de Profesorado en Aracena. También sabemos que el tema de la educación está sufriendo pues también una revolución, muchos cambios a raíz del estado de alarma por COVID-19 y también abordaremos un poquito este tema en este programa. Pero antes de nada, saber cómo estás tú, cómo te encuentras y dónde estás. Pues nada, bueno, lo primero, muchas gracias a vosotros por acordaros de mí de nuevo y nada, yo en la medida en que pueda aportar un poquito cuál es la visión de la educación y la situación actual, pues encantado, ¿no?, de hacerlo. A nivel personal, pues mira, contarte que el estado de alarma se declaró, me parece recordar que fue el 13 de marzo, y ese fin de semana precisamente tenía yo que estar con mi madre allí en Jaén. No sé, recordad que yo era de Jaén y mi madre lleva casi 2 años con problemas de cadera, la han tenido que operar 4 o 5 veces, me parece que esta es la 5ª vez. Y entonces ese fin de semana me tocaba estar allí en el hospital con ella. Claro, cuando declararon el estado de alarma, pues me pilló allí en Jaén y ya mi madre estaba hospitalizada y bueno, pues ya me quedé allí. He pasado prácticamente los 2 meses allí en Jaén con ella, ¿no? El primer mes lo pasamos mal porque en el hospital al principio no había prácticamente casos. En el hospital de Úbeda al que me estoy refiriendo, Úbeda allí en Jaén, al principio no había muchos casos de COVID y eso, no había prácticamente nada. Pero es verdad que en el mes que estuvimos allí hospitalizados con mi madre, pues la cosa fue a más. Y se vivía una situación muy desagradable, muy tensa, sobre todo la palabra, yo diría tensa, ¿no? Los sanitarios estaban preocupados porque, bueno, al principio es verdad que no tenían muchos recursos, es verdad que todo esto se le vino encima. Anularon todo el tipo de servicios que había que no fueran urgencias y directamente relacionados con el COVID. Y bueno, en la planta segunda, que la que yo estaba con mi madre, pues empezamos a ver movidas de que, bueno, que juntaban allí todo tipo de enfermos que no fueran de COVID y dejaban otras plantas libres para el tema del COVID, ¿no?
Pero es verdad que esa tensión se veía y cada vez más. De hecho, al mes prácticamente de estar allí, pues a mi madre le dieron el alta, no porque estuviera bien del todo, sino porque el hospital no era un sitio seguro. Entonces la mandaron a casa y en casa pues le han seguido haciendo el tratamiento. A partir de ese momento pues yo me fui allí a mi casa, ahí en Linares, y allí estuve con ella, me turnaba con mi hermano, en fin, una situación un poco mejor porque salimos del hospital, pero bueno, confinamiento, tú sabes, encerrado, me podía desplazar porque tenía un justificante del médico de la situación de dependencia de mi madre y me desplazaba entre Linares y Baeza y hasta cuando pude y ya acabó el tema y pues con las consecuentes y lógicas autorizaciones de la Guardia Civil pues ya me pude desplazar a mi residencia habitual que era Aracena y bueno, pues aquí estoy ahora mismo, ¿no? Aquí estoy ya. Y la situación personal, pues mi madre sigue mal, pero bueno, está en casa y nos vamos turnando entre mi hermano y yo, lo vamos llevando y ya está. Pero bueno, sí, quitando la situación de mi madre, pues sinceramente no lo viví mal a nivel personal, porque bueno, los primeros días te cuesta un poquito más, pero luego te acostumbras y bueno, la verdad es que no me supuso mucho, solo quitando el tema ese de la enfermedad de mi madre, ¿no? Por lo demás, bien. Y a nivel de trabajo, pues si quieres, pues evidentemente pues tuvimos que hacer muchos cambios, muchísimos cambios. Nosotros nos dedicamos a la formación del profesorado, como tú bien has dicho antes, y bueno, teníamos un montón de formaciones abiertas que se estaban desarrollando, tuvimos que reconvertirlas, pasarlas a online, otras anularlas y pasarlas al siguiente curso escolar. Tuvimos que adaptarnos nosotros también a nuestra forma de trabajar, a nuestras reuniones, tenerlas todas con carácter virtual, a no tener horas, porque nosotros tenemos en teoría un horario, pero en la práctica pues había problemas con las aplicaciones porque un poco nos pilló a nosotros y a la Junta y a la familia y a todo el mundo, nos pilló un poco fuera de lugar. Entonces todo el mundo se conectaba a la misma vez, las aplicaciones no funcionaban, con lo cual había que entrar por las tardes. Bueno, yo te puedo decir que yo he tenido, hasta las 11 de la noche he estado trabajando, porque a lo mejor a las 11 de la mañana ya no podía hacer nada, tenía que dejarlo, tenía que seguir. Bueno, ha sido un poco sobrevivir, pero creo que con cabeza. Los primeros días un poquito de madre, pero luego yo creo que la cosa se ha ido aplacando y dentro de las circunstancias que ha habido nos hemos sabido adaptar, creo yo. Uh-huh. Bueno, ahora exactamente. Hablaremos más en detalle de algunos aspectos, ¿no? de esta, bueno, pues sí, adaptación, modificaciones que se han tenido que hacer, además de una manera muy rápida, ¿no? Porque esto vino de buenas a primeras, ya nos podíamos oler algo, pero de buenas a primeras se declara el estado de alarma en marzo y todos nos hemos tenido que adaptar a lo que a las limitaciones que nos han ido viniendo. Antes de entrar en esta materia de la educación, que me parece importantísima, me gustaría también preguntarte por tu familia, que yo sé que, por ejemplo, María, tu hija María, también estuvo en un programa de Entre Vecinos, además también gracias a ti, porque tú me hablaste por redes sociales y me dijiste, oye Luna, que mi hija, ¿no? Entonces, ella está en Italia. Creo que también otro de tus hijos estaba en Barcelona y otro sí que está por aquí, por esta zona de la sierra. En fin, estáis un poco pues separados, lejos los unos de los otros. ¿Y cómo has tú vivido esta situación un poco de que ellos estén lejos? Además también María, aunque estuviera en una isla, ¿no? Pero Italia también tuvo casos muy, muy graves, ¿no? ¿Cómo lo viviste tú? ¿Cómo lo has afrontado? Pues mira, no lo llevé demasiado mal porque con María, gracias a Dios, pues con las nuevas tecnologías pues hablábamos bastante a menudo. Y es verdad lo que tú dices, que está en Italia y es una zona, sabemos que Italia es uno de los países europeos que más casos ha tenido, más afectación ha tenido el tema de COVID, pero en la zona donde estaba María en concreto, en la isla de Cerdeña, pues más o menos lo tenían medio controlado. Es verdad que había casos, pero bastante controlados. Ella, pues nada, le pilló también el confinamiento, como bien hicisteis vosotros en el programa ese que le hicisteis a ella, le pilló el confinamiento con su pareja, con la que vive.
Y bueno, bien, está bien. Entonces ella lo llevó bastante bien, no ha tenido problemas. El trabajo que lo hacía también lo hacían por internet. Y bien, ahora están mejor porque tienen ya una casa, han comprado una casa, viven ya allí, en fin, están un poco mejor, pero bueno, también tenían la incertidumbre en ellos mismos porque tenían mucho turismo que en principio venía del norte de Italia, que era donde más casos había, entonces tuvieron que cortar. Ahora están un poco con las dudas esas porque han abierto otra vez la frontera, están llegando del norte, pero es verdad que lo tienen bastante controlado. Entonces, en ese sentido, bien, yo la veía ella contenta, feliz, sensata, con mucha cabeza, haciendo las cosas con cabeza, que creo que es lo que todos deberemos tener en estos tiempos, ¿no? Mucha cabeza, ser muy responsables todos, y en ese sentido creo que mi hija lo ha sido y su pareja y la familia con lo que ellos se han relacionado también, ¿vale? En el caso de mi hijo Manu, pues en Barcelona, pues Barcelona, otro de los focos importantes dentro de la península, dentro de España, ¿no? Y bien, él lo ha llevado bien porque él es un niño un hombre ya, que tiene sus cosas también bastante claras. Él es un mundo de la música y su trabajo, ¿no? Entonces él salía de casa para trabajar dentro del supermercado del Lidl donde trabaja. Al principio pues, hubo un poquito de más caos, como en todos los supermercados, pero luego más o menos se pusieron las medidas de higiene, de aislamiento y más o menos lo llevó bien. Su trabajo en el tema de música, sus estudios musicales, pues lo llevaron también a distancia, con lo cual, bien, convive allí en Barcelona con otro vecino de Aracena, con Jesús Murga, y entonces, bueno, pues están los dos allí muy, muy bien, ¿no? Bien. Y luego, pues nada, Ramón curiosamente le pilló este tema en Holanda. Estaba haciendo una entrevista de trabajo en el puerto de Rotterdam y bueno, estuve haciendo una entrevista y eso, y justo pudo venir antes de que se cerraran las fronteras y todo eso. Y estuvo ahí, está en casa, en Aracena, y sin problema, está allí. Bien. Así que nada, más o menos los tenía los tres lejos, pero controladitos. Muy bien. Bueno, desde luego, obviamente están lejos, los echas en falta, pero en cualquier situación, en esta quizás mucho más. Pero lo importante realmente es la salud y, como tú bien dices, ellos estaban bien, haciendo las cosas de una manera madura, sensata, con sentido común, y realmente eso es lo importante, ¿no? de todo esto también. Manuel, bueno, tú llevas muchísimos años, como decimos, dedicado a la educación. Empezaste con 21 años y además muchos de esos años en Aracena, ¿no? Como decimos, actualmente trabajas en el centro del profesorado en nuestra localidad, pero ¿quién te iba a decir a ti que tras 21 años trabajando en educación, ¿no? O bueno, cualquier ámbito, pero en tu caso en la educación, ibais a tener que reestructurar todo el sistema educativo de la noche a la mañana por una pandemia? Bueno, eso era impensable. Yo creo que en las novelas de ciencia ficción aparecía algo de eso, pero yo creo que nadie ni el más avezado en aventura y en inventarse historias pudiera ver que esto no iba a llegar. Bueno, pues no ha llegado y nada, y hemos tenido que adaptarnos. Y hemos tenido que adaptarnos los docentes, todos los trabajadores en general, y en el caso mío más relacionado con la docencia, pues el tema de las familias, los niños y las familias, ¿no? En el año 86 llegué yo a Aracena, y quitando un año en Higuera y dos que llevo en el CEP, pues todos los años lo he pasado en el José Nogales. O sea que el José Nogales te puedo decir hasta el último ladrillo que se ha puesto y que la última cosita que ha habido, te lo puedo contar prácticamente todo, ¿no? En fin, ha sido mi vida profesional en Aracena, el 95% de mi vida profesional en Aracena, y especialmente en el José Nogales, con lo cual nadie nos imaginábamos que esto, después de todo el año, iba a ocurrir, ¿no? Pero bueno, el ser humano tiene muchas pegas, las características de los seres humanos, pero una de las grandes ventajas que tiene, creo que es la capacidad de adaptación.
Por eso es una especie que ha sobrevivido tantos miles de años en el planeta Tierra. Nos adaptamos. Y bueno, dándonos un tiempo, somos capaces de adaptarnos y hay que mirarlo en ese sentido, hay que mirarlo en positivo y creo que han hecho un esfuerzo muy grande las administraciones, el profesorado, las familias, por Dios. Yo siempre me acuerdo de las familias y los niños sobre todo, ¿sabes? Bueno, son digamos, las tres patas importantísimas en el mundo de la educación, ¿no? O las tres vertientes, ¿no? Las familias, el profesorado y el alumnado, ¿no? Y de eso también hablaremos en este programa. Me dices, vosotros os dedicáis a la formación del profesorado. Cuando llega el estado de alarma, ya me has avanzado que tenéis que adaptar la formación y la forma de darla, y seguramente también habréis adaptado también precisamente la formación, ¿no? El tipo de formación que dabais, porque claro, supongo que también habéis tenido que formar a profesorado sobre cómo impartir las clases, cómo llevarlas y cómo gestionarlas, ¿no? Pregunto. Claro, ten en cuenta, mira, que ha sido, como hemos dicho ya otras veces, ha sido de la noche a la mañana. O sea, ha sido una cuestión que en prácticamente un día o dos hemos tenido que pasar de dar una formación viéndole las caras a los niños y en mi caso al profesorado, a verlos en pantallitas, ¿no? En pantallitas. Entonces, ha sido difícil, pero yo creo que todo el mundo ha hecho un esfuerzo bastante grande de pensar a priori, por lo menos en un primer momento, que esto iba a ser 2 o 3 meses, que íbamos a acabar el curso pues ya en las mejores condiciones. Y bueno, pues ahora el reto grande viene el curso que viene, ¿no? Que estos 2 o 3 meses, bueno, hemos salido y ya está. ¿Qué hicimos desde el centro de profesores? Bueno, pues el centro de profesores, como te comentaba, nosotros teníamos muchas formaciones que se estaban desarrollando y tuvimos que reorientarlas hacia la teleformación. Y luego tuvimos otra realidad, que es que el profesorado, no todo el profesorado, o no en la cuantía que nosotros considerábamos, o que ellos mismos consideraban, estaban suficientemente preparados como para abordar la formación y la docencia desde una pantallita, ¿no? La teledocencia y teleformación. Entonces, desde ese mismo momento empezamos a recibir demandas e instrucciones a la vez desde la consejería, diciéndonos que teníamos que dar respuesta a esas necesidades que tenía el profesorado. Entonces, desde ese mismo momento, independientemente de reordenar aquellas formaciones que teníamos ya empezadas, empezamos a sacar otras formaciones online para que el profesorado pues supiera manejar pues plataformas que tiene la Consejería de Educación, para que fueran entornos seguros, entornos oficiales, en el que estuviera salvaguardada la seguridad y la protección de datos del alumnado y del propio profesorado, y funcionaran de manera correcta. En los primeros días, ya te digo que nos pilló a todos fuera de juego, ¿no? Y cuando digo todos, digo todos, incluso la propia administración. Es decir, la administración trabajaba con unos entornos, con unas redes, con unos sistemas que no estaban preparados para que toda la comunidad educativa, toda a la misma vez, en los mismos días, pasaran a utilizar ese único elemento de contacto, ¿no? Entonces hubo muchos problemas, evidentemente. Y ante esos problemas, pues se actuó de varias formas. Es decir, por un lado la administración se puso las pilas, y es verdad que el funcionamiento de esos sistemas en los primeros días, por ejemplo, en la situación que hay actual, hay una gran diferencia. Funcionan ahora mucho, pero mucho mejor, mucho más estables, más seguros, van muy bien, ¿no? En los primeros días, pues el profesorado que tenía recursos empezó a utilizarlos, el profesorado que no tenía recursos empezó a buscarse la vida, y el profesorado que conocía plataformas usaba otras plataformas, aunque no sean fueran las oficiales. Pero creo, y tengo que decirlo de verdad, salvaguardando las excepciones que habrá, tengo que decirlo que mis compañeros todos han hecho un esfuerzo bestial de hacerse presente, de que los niños supieran que su maestro estaba ahí,
y las familias supieran que el maestro estaba ahí. Es verdad que también al principio hubo un poquito de descontrol, insisto, lo mismo, es que pasamos de un día de estar con 25 niños en la clase a decir no los veo ya más hasta prácticamente finalizar el curso. Entonces hubo ahí un periodo de adaptación difícil, ¿no? Pero es verdad que los compañeros se pusieron mucho las pilas, hubo un poquito de desorden, en el sentido de que unos maestros mandaban unas tareas, otros utilizaban una plataforma, otros utilizaban otra, un poquito de descontrol a la hora de la familia, pero insisto, creo sinceramente que es entendible por las circunstancias, porque fue todo de la noche a la mañana. A partir de ese momento empezamos entre el poquito esfuerzo que hiciéramos nosotros y que hizo la administración y que hizo los propios compañeros, un poquito de sensatez, de darle cordura a esa situación, pues yo creo que se ha evolucionado bastante y ha habido una mejor organización dentro de los centros en general y dentro de las propias familias y con el alumnado, ¿no? Yo creo que ha habido un periodo de adaptación bastante importante, ¿no? Nosotros desde el CE hemos hecho mucho esfuerzo en que el profesorado tuviera elementos para trabajar en Internet, elementos cuanto más atractivos mejor, cuanto más eficaces mejor, y creo que en esa línea vamos a seguir. O sea, estamos ya planificando el primer trimestre del próximo curso, y vamos a hacer un esfuerzo grande en seguir en esa línea, porque además hemos recibido unas críticas bastante buenas por parte del profesorado, porque es verdad que antes la internet y la teleformación era una opción y ahora, en este tiempo, no es una opción, es la opción, no hay otra ahora mismo. Claro. Entonces, dentro de eso hay que hacerlo lo más atractivo posible, lo más creativo posible, lo más didáctico posible, e intentar acercarnos a todo el alumnado y a todas las familias, que también ha sido otro de los hándicaps que hemos tenido, ¿no? Que ha tenido el profesorado. Manuel, ¿de qué manera afecta esto al profesorado? No ya desde el punto de vista de impartir las clases, que esto ya lo hemos podido hablar, sino desde el punto de vista personal. Quiero decir, se han tenido que adaptar de una manera muy rápida y creo que trabajando a deshoras, ¿no? Porque es contactar, sí, en el aula puedes tener 25 alumnos, más o menos, no tengo, pero por ahí puede andar la cifra, ¿no? Quizás. Claro, cada alumno no es igual, hay alumnos a lo mejor que van un poquito más rápidos, otros que les cuesta un poquito más, y bueno, y eso ya también teniendo en cuenta a las familias, ¿no? Porque las familias ahí han ejercido un papel esencial, importantísimo. Pero al profesor, ¿de qué manera le afecta esto desde el otro punto, desde el punto de vista personal y de la entrega durante tantísimas horas? Bueno, pues yo te puedo decir que, como siempre en todo esto hay grados, ¿no? Hay unos que más, otros que menos, pero es verdad que por norma general el profesorado, si antes echaban 5 o 6 horas las que tuvieran directamente de docencia con los niños, ahora no han tenido horas. Me consta que hay compañeros míos que han estado trabajando 10 o 11 de la noche, incluso levantándose a las 7 de la mañana para preparar materiales, para corregir. Por ponerte un caso, te voy a hablar de uno de los casos que tengo más cercano, mi hermano, que también es docente, ¿no? Él es especialista en inglés y tiene todo el inglés desde primero hasta sexto en su colegio, ¿no? Entonces, del orden de aproximadamente unos 300 niños, ¿no? 300 niños a los que tenía que estar pasándole sus tareas, sus actividades, y luego al mismo tiempo es importante hacerle una retroalimentación, es decir, contestarle a esos niños, corregirle, darle orientaciones, y ya no es en grupo, es uno por uno. O sea, claro, te puedo decir que han sido horas y esfuerzo mental importante. Yo me acuerdo también especialmente porque el confinamiento, de las familias que hayan vivido en un confinamiento muy cerrado, con un espacio pequeñito, ¿no? Que tengan además niños. Yo tengo compañeros con las niñas y con los niños, que aparte de ser maestros son padres y madres, ¿no? Entonces, los niños no saben si el papá o la mamá están trabajando, lo ven con el ordenador y están allí. Bueno, y ha sido una lucha importante. Hay situaciones de verdad de bastante ansiedad entre compañeros. Esta situación ha sido muy dura para ellos. Mucho esfuerzo en que
los niños siempre tuvieran a su maestro como referente. Ha costado en algunos casos, que esto es una de las cosas también muy interesante, no es la palabra, importante de analizar en esta situación, la llamada brecha digital, es decir, no todo el alumnado, no todas las familias han tenido las mismas circunstancias. Entonces, ahí me consta que tanto el profesorado como las administraciones, tanto locales como a nivel de comunidad autónoma, han ido haciendo esfuerzos, más acertados o menos acertados, con menos éxito o menos éxito, pero con más o menos éxito. Pero la brecha digital todo el mundo se ha dado cuenta que existe y no todo el alumnado llega igualmente, ¿no? Ha habido compañeros que creo que con muy buen criterio, si el niño no tenía acceso a internet porque no tenía dispositivo y no tenía una línea, pues hemos utilizado el WhatsApp del padre. Bueno, no es lo más correcto, no es lo ideal, no es lo más seguro, pero hay una prioridad que es salvaguardar el derecho de la educación a la educación que tienen los niños, ¿no? Entonces, si en un momento determinado tienes que apartar medios más oficiales y pasarte al medio más cercano, pues es lo que hay que adaptarse, ¿no? Me consta que a nivel local pues, ha habido esfuerzo, a nivel de centro, le han dejado dispositivos a los niños a través de servicios sociales, en fin, pero con todo y con eso es complicado, porque las circunstancias ya no es solo tener un aparato, ¿no? Es las circunstancias familiares, no es lo mismo estar en un pueblecito en que tienes tu patio, los niños están jugando, a que estar en un pisito de 60 metros cuadrados con 3 niños, con un ordenador que lo utilizan por turno y que además en el instituto utilizan una plataforma, en el colegio utilizan otra, es un poco locura. Los padres también lo han pasado y de verdad les quiero reconocer desde aquí al gran esfuerzo que han hecho las familias, ¿eh? Como siempre digo, unas más y otras menos, en todo hay graduaciones, ¿no? Pero claro, ha sido complicado. Todas las familias no tienen la misma situación, cada familia es un mundo, ¿o no? Hay familias que, como tú bien decías, a lo mejor tenían un móvil y con ese móvil tenían que hacer todas las gestiones, a lo mejor 4 niños o 3 niños de la familia, más el padre y la madre que tienen ese móvil y es lo que hay. Incluso niños que en zonas rurales sobre todo también, a lo mejor en las aldeas, incluso el internet no llega todavía, en pleno siglo XXI no llega todavía el internet. Y bueno, me consta que diferentes administraciones, el Ayuntamiento de Aracena y demás, también se han ocupado de eso, intentando que lo pudieran poner, llegase el internet, y en algunos casos creo que no ha sido ni posible. Pero bueno, determinadas administraciones y demás se han movido para que los niños puedan tener su educación y todos por igual, las mismas oportunidades, aunque ha sido en muchos casos muy complicado. Los niños, que son yo creo que lo más importante de estas 4 vertientes que hemos mencionado, los niños se han tenido que adaptar al confinamiento, se han tenido que adaptar a una nueva forma de recibir las clases y también a que sus padres también hagan un poco de maestros, porque supongo que a lo mejor muchas materias los padres han tenido que explicárselas a sus hijos, ¿no? Claro. Bueno, ahí yo creo que toda esta situación, como siempre digo, hay que intentar sacar cosas positivas. Creo que, y no es una situación real, creo que ha habido un mayor acercamiento en la familia, o sea, las familias han tenido que utilizar los recursos que tienen entre ellos, han tenido que convivir mucho más, ha habido un mayor acercamiento entre los niños y los padres, ha habido más relajación. Fíjate, curiosamente, les voy a contar una anécdota que el otro día con una amiga mía que trabaja en un centro de protección de menores, le preguntaba yo que cómo había ido con los menores, porque son niños complicados, que tienen problemas familiares, que tienen retirada la custodia, en fin. Entonces yo pensé, en esta situación y sin poder salir del centro, digo, joder, pues los niños que pasan un poquito complicado, ¿vale? Y me decía ella paradójicamente que no. ¿Sabes por qué? Porque se habían quitado presión, o sea, se habían quitado horarios,
se habían quitado actividades extraescolares. Tú sabes que tenemos muchas veces a los niños que de 4 a 5 tienen no sé qué, al de 5 a 6 no sé qué, el martes tienen que ir a baile, el miércoles tienen inglés, el jueves tienen patinaje, ¿no? Entonces ese tipo de historias se le habían quitado. Entonces en ese sentido se sentían mucho más a gusto con la familia y en su casa, ¿sabes? Entonces, los niños se han adaptado perfectamente, los niños no han tenido tanto problema. Ha habido su periodo de adaptación, pero no han tenido tanto problema. Los niños lo que necesitaban y querían es que su maestro estuviera presente, que su maestro tuviera contacto con él, y los niños lo que sí han echado de menos siempre pues a sus compañeros, ¿no? Evidentemente, una de las lecciones que podemos sacar también de toda esta historia es que por mucha buena teleformación que haya, por muchos recursos que haya, por las mejores conexiones a internet, los mejores dispositivos, las mejores aplicaciones que haya de uso internet, nada sustituye a la clase presencial, a que los niños convivan, a que los niños vean las caras de sus compañeros, de sus maestros. No, nada sustituye a eso. Los padres, ¿qué han hecho? Bueno, pues han ejercido de maestros en la sombra, ¿no? Ha habido iniciativas muy interesantes también, que ha habido chavales de institutos que han ejercido como tutores a los niños de primaria, evidentemente todo a través de teleformación, porque había familias que no se sentían preparadas. Imagínate una familia que tenga que darle, yo qué sé, ayudarle a su niño en una clase de inglés de sexto, de primero de la ESO, y a lo mejor la familia no tiene ni idea de inglés. Pues ¿qué ha pasado? Que había recursos, que había plataformas por ahí que han estado funcionando entre que los niños mayores de bachillerato ayudaban a los chiquititos, en fin. Yo creo que la sociedad, como decía al principio, se ha ido adaptando. Ha costado, pero se ha ido adaptando. Las familias, pues nada, yo le daría un título de maestro a más de una, maestro sustituto, porque es verdad que yo creo que también se han servido para darse cuenta de lo difícil que es nuestro trabajo, porque en muchos casos las familias tenían a un niño o dos. Nosotros tenemos 28 y 28 que tenemos un reto cuando nos sentamos enfrente de ellos. Lo primero que tenemos que conseguir es que sean felices y lo segundo que aprendan. Y yo lo subrayo primero por ese orden. Primero felices y después aprenden. Si no son felices no aprenden. Yo eso lo tengo muy claro, ¿no? Entonces, ese trabajo que es de maestro y para el que nos hemos estado preparando y que muchos de ellos llevamos en la sangre, eso cuesta. Y creo que muchos padres se han dado cuenta de lo difícil que es y nos lo han reconocido. Es verdad que hemos tenido también muchos mensajes de ánimo y de entendimiento de cuál es nuestro trabajo y del esfuerzo tan grande que hacemos. En este caso ha sido un esfuerzo mutuo porque las familias han ejercido de maestro. Bueno, agradecido y vamos a sacar lo positivo de esto. Te quería, fíjate, ahora que me has dicho esto, se me ha venido a la mente algo que leí hace unos días. Porque me has dicho, ahora los padres han hecho de maestros, ¿no? Y haciendo el esfuerzo, como tú bien dices, porque habrá padres que no tengan a lo mejor formación o muy poca formación académica, e incluso niños, familias que son extranjeras, que vienen de fuera y viven en Aracena o en la comarca de la Sierra, y a lo mejor los padres todavía no saben muy bien hablar ni siquiera el español. O incluso padres que hayan olvidado diferentes cosas, ¿no? Materias, por ejemplo, a lo mejor los cursos más mayores del colegio, analizar una frase sintácticamente o morfológicamente, eso a mucha gente se le ha podido olvidar, no tiene por qué saber, son esfuerzos. Pero a raíz de lo que te venía diciendo, los padres han hecho de maestros, pero también los maestros en muchas ocasiones han ejercido de padres. Bueno, eso es el día a día nuestro, ¿eh? Yo ya te digo, llevo 2 años en formación de profesorado, pero yo he estado a pie de aula siempre, incluso cuando he sido director durante 12 años, yo siempre he tenido clases, nunca he estado solamente en el despacho, siempre he tenido contacto con los niños, nunca he querido perder ese contacto directo con el aula y de verdad que bueno, no os podéis ni imaginar
la buena relación que hay entre el alumnado y el profesorado y las veces que nosotros ejercemos de padres, entre comillas. Evidentemente nunca puede sustituir a un padre, ni un padre se ha dado cuenta en esta situación que nunca jamás podrá sustituir a un maestro. Pero es verdad que hay funciones que muchas veces nos toca ejercerlas y bueno, y es que es nuestro trabajo. Es que yo no entiendo ser maestro si no tienes una parte anímica, una parte emocional de cercanía a ese alumnado. Y es que si no, yo no sé, porque si no pondríamos un ordenador dando unas clases y ya está, y eso no es. Precisamente en esta situación nos hemos dado cuenta que no basta con saber y enseñar algo, sino que hay que hacerlo de otra manera. Y esa manera es presencial y esa manera es con el aspecto emocional, que es lo que nosotros los maestros intentamos hacerlo. No te puedes imaginar, Luna, las veces que los niños, sobre todo los chiquititos, cuando están ellos tan a gusto en clase, nos llaman papá, nos llaman mamá. Eso, de verdad, en vez de llamarnos maestro, papá, y dice, ay, no, perdón. Es claro. Una anécdota, pero creo que es significativa de las veces que nosotros hacemos de papá y de mamá, y ellos, pues, en este caso le ha tocado ejercer un poco de maestro sustituto, ¿vale? Una relación bonita, al fin y al cabo siempre llegamos a lo mismo, es decir, la educación no tiene sentido si no hay comunidad, es decir, si no trabajamos todos en la misma línea, es complicado. ¿Vale? Si las tres patas, como tú bien decías al principio, no funcionan en la misma línea y coordinadas, es complicado, digamos que es todo más difícil. Uh-huh. Entiendo, el trabajo en equipo siempre es esencial y además eso, trabajo en equipo y siguiendo el mismo camino, ¿no? Como la misma senda, trabajando con el mismo objetivo, que en este caso sería la formación académica de los niños, pero también esa formación o no formación, porque esto no es una formación, pero ese aprendizaje también emocional que también es esencial en el ser humano, porque muchas veces nos preocupamos por saber mucho y por saber de todo, que eso por supuesto también es importante, pero también es importante mirarnos en el interior y saber qué podemos mejorar también como personas y ese aprendizaje emocional. Te quería preguntar, en la actualidad, el curso prácticamente está acabado, si no ha acabado ya, ¿qué necesidades tiene ahora el profesorado? Yo sé que ahora viene un periodo vacacional, que lo viviremos pues seguramente también de una manera atípica, pero claro, ahora pasaremos después en septiembre a las clases, que por lo visto sí se va a volver a hacer clase presencial, y estamos ahora en un momento un poco de ¿dónde estamos? Bueno, pues ¿dónde estamos? Yo creo que eso no lo sabemos nadie, ¿no? Es una situación, como decíamos, nueva, que se ha vivido nueva en España y en el mundo. Y todo yo creo que van saliendo normativas, van saliendo instrucciones, pues prácticamente van cambiando de un día para otro, porque lógicamente la administración se va adaptando y el profesorado y las familias se tienen que ir adaptando. A día de hoy, ¿qué tenemos? Bueno, pues nosotros a nivel nuestro del CEP pues tenemos más o menos la orientación de que en el primer trimestre pues casi todas las formaciones que hagamos sean con carácter online. Y bueno, vamos a ir viendo a ver cómo va evolucionando y a ver si a partir de enero podemos ya pues, empezar a hacer nuestras actividades, de juntarnos el profesorado a formarnos y todo eso, ¿no? A nivel de centro, pues hay instrucciones un poco ambiguas ahora mismo de cómo se va a empezar, un poco complicadas de gestionar en determinados centros, ¿no? Pues cuando hablan de las medidas de distanciamiento o medidas de que en el aula haya un máximo de 15 o 20 alumnos, bueno, pues es complicado. Yo conozco todos los centros de la sierra porque es mi trabajo, de la sierra, de la mina y de parte de Vandévalo, y hay muchos centros que esto será bastante fácil porque son centros rurales con poquitos niños y bueno, se podría hacer más o menos, pero yo me acuerdo por ejemplo del José Nogales, donde no entiendo, no sé cómo se podría hacer, sería complicado, no sé. Se barajan muchas opciones, pero todo está en el aire. Como tú bien sabes, he sido director durante 12 años, jefe de estudio durante 4 y 2 años secretario. Estoy muy ligado al equipo directivo y además pertenezco a una asociación de directores, aunque ya no lo soy, pero sigo perteneciendo a esa asociación de directores a nivel regional. Y todos los directores están muy preocupados y un poco agobiados porque no tienen claro cómo actuar, no hay instrucciones claras, precisas.
que también por otro lado es entendible, pues como decía antes, porque todo va evolucionando y va cambiando y se van recibiendo, incluso los propios científicos van teniendo información un poco sobre la marcha. Entonces, dudas, muchas, esfuerzo y ganas de vernos juntos y vernos ya otra vez en situaciones normales, tremendas. Os puedo garantizar que los niños y el profesor están deseando tener a sus niños y a su clase, aunque sea con 25, 26, 27, 28 niños juntos. Ahora mismo no sabemos. Hay muchas ganas de que vaya bien. Sé que está la administración poniendo todo su esfuerzo para que esto vaya lo mejor posible, y sé que los directores, especialmente los directores con los que yo tengo muchísimo contacto, pues están haciendo un esfuerzo grande porque sus centros sean cada vez más cercanos a la realidad que vivíamos antes, ¿no? Es complicado porque imagínate los niños chiquititos de infantil, de primaria, incluso de primaria, a lo mejor los de quinto, sexto ya puede ser más grande, pero los chiquititos, ¿cómo impides tú que un niño se dé un abrazo? ¿Cómo impides tú que un niño no chupe un bolígrafo y que luego se lo deje al otro? Es complicado. Pero bueno, creo que los niños, es muy curioso también ver a los niños chiquititos cómo bañan con sus mascarillas, cómo se lavan las manos. Yo creo que este periodo también ha sido un periodo de aceptación de una nueva realidad y de aceptación de unas nuevas normas de conducta que incluso en los niños van arraigando, pero que es complicado. Yo ahora mismo veo muchas dudas, creo que las mismas dudas que tiene todo el mundo, incluso la propia administración, los propios compañeros y las familias, ¿no? Pero que hay que irnos acercando a la normalidad, sí, está claro, hay que irnos acercando como podamos. Bueno, se han anunciado algunas medidas, ¿no?, desde el Ministerio de Educación. Esto va a ser también una gestión de las comunidades autónomas, o sea, trabajarán a la par, obviamente, y nosotros iremos adaptándonos a esas medidas que ellos pues nos digan o nos pongan. Pero claro, yo leo algunas, ¿no?, como la ratio, ¿no?, de bajarla a los 15, 20 alumnos. Cuando además la ratio, Manuel, siempre ha sido un tema en educación muy hablado, muy debatido, ¿verdad? Porque ha habido años en los que la ratio era excesiva y a lo mejor la calidad de la educación pues no era la deseada, ¿no?, por esa ratio solamente. Pero bueno, fíjate, ahora quizás una de esas medidas ideales sea bajar la ratio a los 20 alumnos, pero también con esa distancia de 1,5 metros, que habrá que habilitar las clases para eso y no todas las clases tengan suficiente espacio para poner mesas a 1,5 metros. He leído incluso de adaptar otros espacios como pasillos, como hall, para también impartir las clases, que los alumnos también se acostumbren a llevar las mascarillas, y desde luego aquí también el centro educativo va a tener que hacer un esfuerzo abismal por adaptar esas medidas que, como tú bien dices, seguramente irán modificándose, porque ahora tenemos un verano por delante, se abrirán las fronteras y a ver qué es lo que va pasando, ¿no? Aquí vamos aprendiendo y adaptándonos muy poco a poco, ¿no? Yo creo que una de las cosas también que hemos visto en esta historia es que el ser humano, como decía al principio, la sociedad tiene capacidad de adaptación para lo malo y para lo bueno. Entonces, si la cosa va mejorando, yo creo que la capacidad de adaptación va a ser muy grande por parte de los centros y por parte de la administración, y iremos a una normalidad más normal, valga la redundancia, ¿no? Pero si la cosa va mal, pues hay que hacerlo de otra manera. Entonces, evidentemente, lo prioritario es la salud, ¿no? La ratio, tú hacías referencia a la ratio. La ratio siempre ha sido una lucha grande del profesorado, porque creo que también de toda esta situación sacamos una lección, que es que por muchos recursos que haya, por muchos medios técnicos que haya, como el contacto humano cercano
no hay nada. Entonces, no es lo mismo trabajar con 28 niños que trabajar con 15. Yo eso lo veo porque me muevo por toda la sierra, ¿no? Y hay centros que es que tienen una ratio, porque son rurales, porque tienen menos niños, de 13, 14 niños, que la verdad que es un gustazo trabajar allí, ¿no? Los niños tienen una relajación, un acercamiento, una interacción entre ellos, una riqueza de contenido, historias que no las tienen en un centro tan grande. No es que no la tenga, sino que cuesta un poco más, que es diferente, ¿no? Entonces, la ratio, ¿cómo se reduce? Pues yo lo veo complicado en centros grandes como el de Aracena, ¿no? Porque espacios no hay, espacios en el Nogales hay lo justo. Las aulas son las que son y los niños son los que son. Entonces se han barajado muchas opciones de mañana, de tarde, de día alterno, de eso, unos niños en teleformación, otros no. Yo creo que hay que esperar viendo cómo va la situación y hay que confiar en el sentido común que tengan nuestros dirigentes, tanto a nivel autonómico como local como dentro de los centros, ¿no? Hay que esperar. Yo creo que sentido común y siempre salvaguardando las medidas de higiene, que ya os digo que los niños se adaptan mucho, ¿eh? Es difícil porque los niños al final se les va un poco su cabeza, están en su juego y en su mundo, pero cuando ellos están, yo creo que una de las cosas que también saco desde los 56 años que tengo yo y de los 30 y tantos que tengo trabajando, es que los niños, si tú confías en ellos y además se lo haces saber, que ellos sepan que tú estás confiando en ellos y que necesitas su ayuda, los niños responden. Y si tú a los niños en casa y en la familia lo haces conscientes de que hay que mantener la higiene, el distanciamiento es complicado, porque los niños tienden a juntarse, es que eso es. Pero incluso para nosotros es complicado, ¿no? Si ves a alguien que hace tiempo que no veías y te vas directamente y le tienes que retraer, o sea, es complicado, más a un niño. Claro. Por eso te digo que las medidas de higiene para mí son prioritarias ahora mismo y la higiene tanto de manos como de mascarilla, yo creo que eso es fundamental y haciéndolo saber a los niños y confiando en ellos, yo creo que gran parte del alumnado creo que pueden hacerlo bien, con dificultades y cuanto más chiquititos más difícil, pero creo que hay que confiar en ellos y pedirles que tengan ese puntito de sensatez que hemos hablado antes en otro momento, ¿no? Yo creo que se puede conseguir. Los niños, cuando tú confías en ellos, te responden, no te puedes imaginar de qué manera, ¿eh? Hasta en las situaciones más complicadas que he vivido yo como dirección del centro y todo, cuando tú le pides ayuda a los niños, le dices, necesito vuestra ayuda, quiero confiar en vosotros porque tenéis que hacerme esto, porque yo no puedo, porque depende de vosotros, los niños te responden, siempre. Además, en cuanto a aprendizaje, el niño es una esponja, ¿no? O sea, el niño lo que ve... O sea, si el niño, por ejemplo, ve a sus maestros, ¿no?, en el centro educativo, o ve a sus padres lavarse las manos, mantener una higiene, usar las mascarillas, que a lo mejor incluso para ellos puede ser también como aprendizaje, como un juego, ¿no?, como algo nuevo, como algo para experimentar. Los niños son ahí. O sea, cuando somos niños... Tremendo. Los niños, hay una cosa en educación que se habla, quizá no lo suficiente, pero que está ahí y es evidente, y los que tenemos mucha experiencia sabemos que existe, que se llama el currículum oculto. Currículum es una palabra que se utiliza en educación que significa, más o menos viene a decir, todo aquello que tú tienes que enseñar, ¿no? El currículum de matemáticas, el currículum de lengua, lo que yo tengo que enseñar, lo que yo tengo que intentar conseguir con mi alumnado, ¿no? Pues hay una cosa que se llama el currículum oculto, es decir, que no se escribe, pero que se enseña. Es decir, actitudes, pues yo qué sé, desde respeto, cariño, eso no está escrito en ningún programa. Tengo que querer a la gente, tengo que hablarle bien. Pero eso se enseña, eso es el currículum oculto. Es decir, tú puedes estar explicando que hay que ser muy, muy responsable y muy solidarios con la gente, pero si tú al de al lado no lo tratas bien, eso se enseña también. Estás enseñando a que tú estás diciendo una cosa pero estás haciendo otra. Entonces el currículum oculto es muy importante y los niños son especialmente hábiles en detectar el currículum oculto y imitar a los mayores, imitar a sus compañeros, imitar a sus padres, imitar a los maestros. A los ¿sabes? maestros. Entonces, claro, totalmente, son sus referentes. Entonces ellos, aunque no quieran, aunque los adultos no quieran enseñarlo y los niños no sean conscientes de que lo están aprendiendo, se aprende. Eso es el currículum oculto. Y ahí hay que tener mucho cuidado porque
hay cosas que no hay que explicarlas, hay que hacerlas, y ellos lo ven. Muy bien. Me parece muy bonita esta idea también del maestro como referente, porque los niños tienen como referentes a sus padres, porque son sus padres, se pasan tiempo con ellos, los educan y le dedican tiempo, pero el maestro también pasa muchísimas horas con el niño, entonces también es un referente. Y voy a hacer referencia ahora a una persona que tú también conoces, que también tiene mucha experiencia en el ámbito de la educación, en este caso como profesora, que es Angustias Gil, que ella en una charla, creo que ofrecía en Aracena, decía, si cuando un niño diga, mi maestro lo ha dicho, como mi maestro lo ha dicho, ahí ya no hay duda ninguna, porque a ver tú qué le rebates a un niño cuando dice, no, claro, porque como mi maestro me ha dicho qué tal, pues, ¿sabes? Esa importancia de lo que dice el maestro al niño. Mira, eso, con respecto a eso es muy curioso, porque además eso, algunos padres que me oigan ahora se van a sentir identificados porque lo han vivido seguro en estos días. Me voy a una cosa muy simple, ¿no? Enseñar a restar o a sumar, ¿no? ¿Vale? Pues cada maestro tiene su librillo, como dice. Hay una norma, pero cada maestro pues le echa un poquito de teatro, inventa una historia para sumar, para restar, para acá, para allá. Y claro, ahora tú llegas al papá en casa, que le está ayudando al niño. Y el papá en casa, o la mamá, le enseña al niño, le ayuda a repasar cómo se suma y se resta, pues como él sabe, ¿no? Y entonces el conflicto surge ahí. Es que mi maestro dice que eso no es así. Que no, pero vamos, ¿cómo me va a decir que no es así si llevo toda mi vida sumando? Que no, que mi maestro... Y es verdad, entonces, cuando estas cosas surgen, yo siempre le digo a los padres, le decía a los padres y a compañeros que me han preguntado, digo, habla primero con el maestro, que te explique el maestro a ti cómo le enseña el algoritmo de la suma, el algoritmo de la resta, para que tú lo hagas igual, porque si no a los niños los volvemos locos. Los pobrecitos son locos. Y sinceramente, en este caso, entre lo que diga el papá o lo que diga el maestro, prevalece lo que diga el maestro. El maestro para ellos es sagrado. Claro, y creo que debe ser así, de verdad. Creo que esa relación es muy bonita entre el maestro y el alumno. Creo que esa relación es muy bonita y hay que cuidarla mucho. Bueno, yo creo que la profesión de maestro es una profesión totalmente vocacional, que lo tienes que sentir, lo tienes que disfrutar también, aunque vengan momentos complicados como estos, pero ahí vemos el interés, la fuerza también de la comunidad educativa, de los maestros, de los profesores, del centro, de las familias y de los niños, por que esta situación no se estancase, no se paralizase y poder seguir con la educación, ¿no? Y ya veremos cómo va evolucionando todo esto y a qué nos tenemos que adaptar de nuevo. ¿Qué le dirías tú, Manuel, a esos niños y niñas que seguro echan muchísimo de menos a sus maestras y maestros, aunque hayan podido a lo mejor hablar con ellos por teléfono o verlos a través de videollamada, pero no es lo mismo? Es ese contacto cercano, como tú dices, de gran importancia. ¿Qué le dirías tú? Porque muchos seguro que echan de menos a sus maestros y los maestros también a sus alumnos. Totalmente. Bueno, eso es lo que yo le diría fundamentalmente. Es decir, hemos tenido una circunstancia rara que ha afectado a todo el mundo, que nos ha hecho quedarnos en casa y disfrutar más de la familia, y creo que esa lectura se la tienen que llevar. Me lo han hecho muchas familias, me lo han dicho, de verdad, que ha sido como un reencuentro con sus niños. No es que los tuvieran abandonados, porque eso no ocurre nunca, pero es verdad que ha habido situaciones que han favorecido mucho la cohesión familiar, ¿no? Entonces, que han disfrutado un poquito más de su familia, que sabemos que están deseando de ir a la escuela, pero de verdad, y lo sé de primera mano, los maestros están deseando de tener a su clase, de tener a sus niños y de poder darle un abrazo. Entonces, es un sentimiento mutuo, que sepan que todos se echan de menos a todos. Volvemos a lo mismo de mucho, el sentimiento de comunidad, ¿no? En la escuela, de verdad, cuando hay un buen rollo en la escuela, de verdad se viven sensaciones muy bonitas de comunidad, muy bonitas. Y los niños, que sepan que no pasa nada, que en septiembre volveremos y estos 2 meses los recordaremos y los guardaremos, haremos historia, la guardaremos en nuestra agenda, la guardaremos en nuestros diarios y se la podremos contar luego a nuestros nietos y a nuestros hijos, y ellos igual. Y los maestros, pues nada, están deseando, de verdad te lo digo, están deseando encontrarse con su alumnado otra vez. Es que la profesión de maestro es muy especial, entonces
es tan especial que si te gusta, yo creo que no hay profesión más bonita, ¿sabes? Si no te gusta es complicado, ¿eh? Porque una profesión que si no te gusta es complicado. Pero cuando te gusta, te puedo garantizar que no hay profesión mejor. Claro, claro que sí. Bueno, Manuel, ¿qué me cuentas tú a mí? Vamos a recordar, antes de finalizar el programa, vamos a recordar algunas cosas de tu vida relacionadas con el mundo de la educación, de esos primeros años, bueno, en los primeros no, yo creo que fue el primero. Háblame, si yo te digo a ti que me hables del coche R7 y de María... Me cago en la mano. Mi R7 en María, eso es muy curioso porque yo vengo de una familia muy humilde, mis padres no han tenido muchos recursos económicos nunca y bueno, cuando me mandaron a Almería, a una aldea allí perdida en el Cabo de Gata, pues yo me fui, me acuerdo que me tuve que buscar la vida con unos camioneros que me llevaban allí a donde estaba y allí me quedé. Yo llegué como las películas de los años 60 con la maletilla y a ver qué hacía, no tenía dónde quedarme, no nada, en fin. Y hubo una mujer mayor, María, que ya falleció la pobre, que fue la que me acogió en su casa y me dejó una habitación y en la que me daba de comer, me cuidaba como un hijo suyo, ¿no? Y a los 3 meses, 2 o 3 meses de estar allí, pues por fin me pude comprar un R7 de cuarta, quinta o sexta mano, no sé cuántas manos tendría ya. Y con ese R7 fue con el que luego llegué yo aquí a Aracena. El otro día lo recordaba con la madre de Gilberto que trabaja en la Renault, ¿eh? Que fue de las primeras familias que yo tuve mucho contacto en Aracena y a la que quiero mucho, esa familia. Y Gilberto padre, que ya falleció también, pues me ayudaba con mi coche, pues yo lo cuidaba mucho. Mi R7 para mí era un tesoro, aunque me costó nada porque era muy viejo y todo, pero para mí era un tesoro y Gilberto padre me ayudaba. Entonces, bueno, pues son circunstancias que quién me iba a decir ahora mismo que iba a estar donde yo estoy, que para ese año que yo llegué luego después de Almería, llegué aquí a Aracena, pues me iba a tirar toda mi vida aquí, ¿no? Curioso, la vida te manda por caminos inexpugnables, ¿no? Sí. Parece. Inescrutables. Mejor. Y qué bonito es también en esos caminos, qué bonito es también la gente que aparece inesperadamente. Uf. Y que te ayuda, si por ejemplo esta señora María, que de buenas a primera te acogió como ella pudo, ¿verdad? Ese R7 que te lleva desde Almería hasta Aracena sin conocer Aracena para nada, porque no tenías ni idea de dónde estaba Aracena. Te coges un mapa, ves la línea esa roja que había en el mapa, ¿no? Y dices, esa. Esa. Sí, yo cogí la línea roja más gorda que había porque mi idea era estar cuanto menos tiempo y coger el viernes y volverme a Jaén, que es lo que yo quería, ¿no? Entonces yo buscaba en el mapa una línea gorda, y era una línea roja gorda que iba de Sevilla a Aracena, y decía, wow, una carretera, esto tiene que ser una carretera, claro, en la Sevilla-Lisboa, era una carretera, bueno, pues la carreterita, los que recuerden cómo estaba la carretera antes, pues bueno, pues sabrán que prácticamente era 1 hora y media larga, hasta llegar a Sevilla, y bueno, que no tuvieras la mala suerte de cruzarte algún camión o algo, ¿no? Entonces, bueno, pero son experiencias, yo sé, la verdad es que yo ahora lo recuerdo todo, no recuerdo nada con mucho cariño, ¿no? Me gusta mucho hablar de esas cosas, quizá la edad te hace ver las cosas de otra manera, pero lo recuerdo con mucho cariño y muchas experiencias muy chulas. El otro día recordaba también mi primer año en Aracena, en el José Nogales, pero trabajaba en la aldea, en el preescolar en casa, el primer preescolar en casa de toda Andalucía. Y recuerdo una de las experiencias más chulas que recuerdo yo era en Jabuguillo, con que no había sitio donde dar las clases y era en la sacristía de la iglesia donde nos reuníamos. Y me acuerdo que conocí a una de las personas más curiosas que conocí en mi vida, que era doña Josefa Navarro, que no sé si has oído hablar de ella, Luna, una maestra, bueno, cuando yo la conocí, pues yo no sé los años que tendría, pero vamos, cerca de 90 años, y una mujer que la conocí en su casa y era curioso porque siempre tenía encima de su mesa El País, La Razón, El Mundo, el ABC, tenía todos los periódicos, una mujer súper culta, súper preparada, que con esa edad pues había sido maestra toda su vida y trabajaba con los niños todavía de Jabuguillo, entonces ahí te hace ver la profesión de magisterio de otra manera, conocer a esas personas, tremendo, ¿no? En Valdezufre, la experiencia, me acuerdo de todos esos días, mira, he tenido muchos alumnos, ¿no? Toda la vida, pero de esos primeros años en el preescolar en casa en Aracena, te puedo decir el nombre y apellidos casi de todos los niños que yo tuve, ¿eh?
porque son años muy especiales. Y mis niños en Almería, que tuve 14 niños en una aldea de todas las edades, desde 4 años hasta 11. Te digo los nombres y apellidos y la vida de cada uno, porque son años muy especiales, ¿no? Años muy, muy especiales. Muy bonito, está muy curioso. Bueno, escribí un libro y de anécdotas de Aracena y del José Nogales, pues para qué te voy a contar, ¿no? Millones. Porque mi vida. José Nogales va aquí en Vena va metido aquí el José Nogales. En fin, que te iba a decir, el preescolar en casa fue algo totalmente pionero, ¿no? Creo que fue en Aracena, sí. En las aldeas de Aracena, donde primero se instauró. Tú y creaste ese proyecto, ¿no? Te dijo un inspector, que no recuerdo ahora el nombre cuál era, pero se ha mencionado muchísimo en los programas en los que yo he grabado, que he hablado con otros profesores, con otros maestros, y siempre me mencionan a este inspector, porque fue una persona además también muy importante y en cuanto a la educación en la sierra, y él te encarga, te dice, hay que hacer esto, el preescolar en casa, en las aldeas, niños pequeñitos que no tenían acceso en ese momento a la educación, y tú creas un programa, pero en ese momento no había nada sobre eso, ¿no? Nada. Fíjate, ese inspector al que hace referencia se llamaba Paco Gomera. Paco Gomera es, dentro del mundo de la inspección, ha sido muy especial porque creo que era muy buen inspector en la parte, digamos, un poco de fiscalizadora que tienen los inspectores, pero creo que era una persona muy pedagoga, muy que se fijaba en la vida interior de los colegios y de los niños y los veía mucho más allá que una mera administración, veía mucho más allá. De hecho, fue una persona que en la sierra tuvo mucha importancia porque fue el que creó los ADERSA, la agrupación de escuelas rurales, y entre otras cosas pues creó también el preescolar en casa. Cuando este hombre me llama a mí, no, yo llego a la delegación, estábamos allí 500 personas y nada, y cuando me toca a mí elegir, pues yo elegí esa opción de preescolar en casa porque para eso pedían coche, y yo tenía un coche, entonces ese que es R7, pero tenía coche y lo pedí, me llamó la atención y lo pedí, ¿no? Y este hombre, cuando me entrevistó a mí en el despacho en la delegación, me dijo, mira, esto es una cosa que no se ha hecho nunca en Andalucía, nunca. Hay alguna experiencia en Asturias, alguna experiencia en Galicia, y no se ha hecho nunca. El problema es que hay niños de infantil en la aldea que no tienen contacto con la escuela, porque no era una etapa obligatoria ni había recursos para hacerlo, ¿no? Entonces, tú tienes que buscarte a los niños, buscarte los locales, buscarte horarios, buscarte organización, buscarte recursos, buscártelo todo. Y es verdad que ante esa situación tan agobiante para un chavalillo, que yo tenía 21 años cuando llegué aquí, para un chavalillo, imagínate la situación, lejos de su casa, que no conoce nada, y me dicen, toma, esto para ti lo tienes que crear tú y montarlo. Complicado. Pero es verdad que me dijo unas palabras también que me animaron mucho, que me dijo, Manolo, como esto no se ha hecho nunca, todo lo que hagas estará bien. Claro. No se ha hecho nunca. Entonces, por poco que, vamos a suponer que te haga más, por poco que hagas, estará bien hecho, porque no se ha hecho nunca. Entonces, para mí eso fue nunca se me olvidan esas palabras, fue un ánimo bastante grande. Y es verdad que luego también llegué a la sierra y tuve mucha colaboración. Manuel Salvador Domínguez, que era el director del José Nogales en aquel entonces, me ayudó mucho. Recuerdo especialmente a Mari Carmen, la profesora de PT, que me ayudó un montón también, no se me olvida, fueron personas que me acogieron mucho. Lucy, la mujer de Juan Luis, Lucy, maestra de José Nogales, me ayudó muchísimo también. Y luego en las aldeas, pues yo qué sé, pues desde Jabuguillo, que te he contado la historia de Josefa Navarro, y en la Umbría el apoyo grande que tuve con Juli, la que trabaja en la radio. Y en Valdezufre, pues lo bien que me acogieron la familia de allí, bueno, pues son experiencias muy chulas. Duras, porque era difícil, porque además esos años eran años de los de la sierra de verdad, de mucha lluvia, de mucho frío, no había instalaciones, no había nada. Entonces fue muy complicado, ¿no? Pero bueno, tenía uno una edad y una ilusión y que, bueno, que todo para adelante, salió para adelante y salió bien. De hecho, al año siguiente ya pusieron otro preescolar en casa, en Almonaster,
y al año siguiente esta experiencia que se llevó en Huelva se llevó a otras provincias de Andalucía, ¿no? Se llevó a la Sierra de Cazorla, a la Sierra de las Nieves en Málaga, a varios sitios, en la Alpujarra Granaína, ¿sabes? Entonces, pero el origen estuvo aquí en Aracena, ese primer año, conmigo, por circunstancias, fui el pionero en eso, y todo gracias a ese inspector Paco Gomera, que de verdad que chapó por cómo actuó ese hombre y con la visión que tenía del concepto de inspección de ayuda al profesorado más que de fiscalización. Genial, ¿no? ¿Qué grandes proyectos se han impulsado, se han llevado a cabo con la energía y las ganas de que salgan bien y con la intención de que salgan bien, ¿no? de que lleguen a buen puerto? Bueno, pues ahí estamos también, en eso trabajando, ¿no? En que la educación continúe. Totalmente. Continúe, aunque sea de manera diferente, pero que continúe y que ningún niño, ninguna niña se quede sin su formación académica, por supuesto. Estamos hablando de niños y niñas, pero también de jóvenes, de adolescentes, incluso de chavales que están estudiando en las facultades, en las universidades, muchos jóvenes de Aracena que han tenido que parar su vida en la ciudad, donde estaban estudiando en las universidades, para volver al pueblo, hacer ese confinamiento, o bueno, hacerlo en la ciudad. Cada uno tendrá su caso particular, y ellos también han seguido esta formación a través de videollamadas, de clases online y demás. En fin, el mundo de la educación abarca muchísimo, ¿no? Porque está siempre presente en nuestras vidas desde muy pequeñitos y durante toda nuestra vida, porque podemos estudiar todo lo que queramos hasta que ya pues fallezcamos. Manuel, darte las gracias por estar hoy aquí en Entre Vecinos de nuevo, por dedicarnos tu tiempo, y yo espero que tu madre esté bien, que se recupere y que esté lo mejor posible, Y tú también, por supuesto. Ese es el reto que tengo ahora cercano, porque la verdad es que estamos pasando una situación muy, muy complicada con mi madre, ¿no? Pero bueno, y además el hecho de tenerla lejos, pues también afecta, ¿no? Pero bueno, es lo que toca y ya está, y acompañarla todo lo que podamos y ya está. Gracias yo especialmente a vosotros, ¿no? Por acordaros de mí, porque, no sé, siempre creo que voy a estar dispuesto a ayudaros lo que haga falta y a compartir mi experiencia, mejor, peor, con más acierto, con menos acierto, pero a compartir, porque la experiencia es un grado, ¿no? La experiencia, como decían en la Biblia, es un grado, y se ven las cosas de otra manera, a veces ni mejor ni peor, distintas, y al fin y al cabo son puntos de vista que siempre hay que tener en cuenta, creo yo. Así que nada, gracias a vosotros por acordaros de mí también. Bueno, ¿vale? Te mando desde aquí un besazo enorme para ti, para tu madre también, en especial le mando mis fuerzas y mi energía, y para toda tu familia, para tus hijos también, un besazo enorme. Otro para ti, Luna, y muchas gracias.